Continuando con los temas que nos permiten comprender la situación de México después del periodo de la Guerra de Independencia, analizamos ahora el subtema que dice los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Una vez que México logró proclamar su independencia, las cosas no solamente quedaron ahí. Para que esto fuera válido, debería de tener apoyo y reconocimiento internacional, es decir, países cuya economía, fortaleza e importancia en el mundo de esa época deberían de tener una opinión similar y permitir consolidar a México como un país libre y soberano. Entonces, hubo países que intervinieron de manera favorable o incluso en contra. Vamos a ver un poco qué dice acerca de ellos. Uno de los primeros países interesados en reconocer o no la independencia de México fue España. Recordemos que previo al movimiento de independencia, España dominaba México. Era un territorio que se había adjudicado por medio de guerras. Entonces, España tenía una actitud de rechazo hacia esta situación en México. Todavía hubo grupos de españoles que se opusieron y que trataron de hacer una especie de guerrillas internas para que España volviera a asumir el control. Sin embargo, estas flotillas de españoles no triunfaron en estas guerras y por fin se decretó el fracaso del gobierno español y quedó convencido de que ya no iba a reconquistar México. No le quedó otra más que reconocer la independencia que habían logrado. Entonces nosotros podríamos poner algo muy similar. ¿Qué intereses tenía España? Fácilmente reconquistar el territorio mexicano. ¿Para qué? Para seguir explotando sus riquezas y volverlo parte de su territorio. Al tener más territorio y mayor riquezas, le iba a dar una mayor solidez. Vamos a ver, otro de los países que participó fue Francia. Los franceses tenían intereses muy particulares dentro del territorio mexicano. A ellos les interesaba comerciar con sus mercancías y vendérselas a México. Inicialmente Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México, pero sí tuvo relaciones comerciales con el país. Diferentes grupos de empresarios y comerciantes se instalaron en distintas ciudades, la ciudad de Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. No solamente ellos, también muchos otros extranjeros. El interés principal de Francia serían las relaciones comerciales, pero también hubo enfrentamientos bélicos con el fin de sacar provecho económico. Una de ellas se llamó la Guerra de los Pasteles, que fue un conflicto con una tienda de un pastelero que Francia quiso aprovechar para cobrar a México una indemnización. También aparece otro país de nombre Inglaterra. Inglaterra se volvió uno de los principales prestamistas de México. Le prestaba dinero a México para financiar situaciones del gobierno, ya que había una desorganización dentro del territorio mexicano, aparte de que era muy extenso y no estaba muy bien comunicado. Gracias a esos préstamos, el gobierno de Guadalupe Victoria, conocido como el primer presidente de México, pudo llevarse a cabo. Sin embargo, también trajo otras consecuencias, que fue endeudamiento, que se prolongó por varias décadas. Diferentes gobiernos no tuvieron suficiente liquidez para pagarlo. Entonces, ¿qué interés tenía Inglaterra en México? Vamos a poner algo similar a esto. Inglaterra fue su prestamista económico. Buscaba obtener más dinero del prestado, cobrando los intereses correspondientes. También tenía interés comercial y buscaba desarrollar las minas de México, apropiarse de metales preciosos o algunos otros minerales con los que contaba México. Enseguida viene Estados Unidos, quien fue uno de los primeros países que reconocieron su independencia. Estados Unidos fue conquistado por otro país, por el país de Inglaterra, y en ese periodo también logró su independencia de Inglaterra. Entonces, el que Estados Unidos reconociera esta independencia de México resultó muy importante, ya que había pasado por un proceso similar, pero con Inglaterra en lugar de España, y su economía empezó a prosperar de manera muy rápida. ¿Qué podríamos poner? No solamente fue el reconocimiento que Estados Unidos le otorgó, parte de ese reconocimiento venía con otro interés. Personas que vivían en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos estaba muy interesado en comerciar con México, con sus mercancías, con lo que producía, pero también quería adquirir cierta proporción del territorio nacional, sobre todo la provincia de Texas. Deseaba una expansión territorial. Nosotros podríamos poner que Estados Unidos buscaba adquirir territorio mexicano para expandirse, además de los intereses comerciales. Estos fueron
unos de los principales intereses que tenían otros países en la economía mexicana posterior al movimiento de independencia.